La primera vez que vi cuántas estrellas hay en el universo no fue en un telescopio, ni en una foto de la NASA, ni en un libro, fue en un cubo de basura. Iba caminando de noche, con el móvil al 1%, cuando una bolsa reventada se desparramó en la acera. Restos de comida, servilletas húmedas y moscas pegadas como puntos negros. En medio de aquello, alguien había tirado un frasco de purpurina. Estaba roto, y el viento había esparcido miles de partículas brillantes sobre la basura. Cada vez que pasaba un coche, los faros encendían ese desastre. Destellos por todas partes, como un cielo estrellado, pero naciendo de lo más repulsivo. Me quedé mirando, hipnotizado, con una mezcla rara de placer y asco. Placer, porque el título era cierto. Ahí estaba un cielo lleno de puntos. Asco, porque ese cosmos salía de un charco de desperdicios, y una curiosidad incómoda me golpeó. Si una sola persona puede derramar miles de brillitos en una acera, ¿qué hace el universo que lleva casi 14.000 millones de años derramando estrellas? Esa noche entendí algo. La pregunta, ¿cuántas estrellas existen? No es un número bonito para presumir. Es una persecución, una cacería en la oscuridad, y cuanto más te acercas al número, más te das cuenta de que el universo es un tramposo elegante. Te deja contar, y luego te cambia las reglas. Imagina que estás aquí, en la Tierra, y miras el cielo sin contaminación lumínica, en un lugar donde la noche todavía es noche de verdad. A simple vista puedes ver, ¿qué? ¿2.000 estrellas? ¿3.000? En un hemisferio, en una noche perfecta, quizá unas cuantas miles. ¿Tu cerebro se siente cómodo con eso? Vale, muchas, pero contables. Y aquí llega el primer golpe de contraste. Todas esas estrellas visibles a ojo son como granos de azúcar en el borde de un océano. Son la espuma, lo que te deja ver la oscuridad, porque lo que tú llamas cielo no es el universo. Es una burbuja pequeñísima alrededor de una sola galaxia. La Vía Láctea. Y la Vía Láctea no es un lugar con estrellas, como una caja con canicas. Es más bien un animal enorme hecho de luz antigua, con cientos de miles de millones de estrellas latiendo en su interior como células. ¿Cientos de miles de millones? Sí. Y cuidado, porque aquí empieza el juego mental que casi siempre rompe a quien intenta imaginarlo. Vamos a hacer un truco cruel. En vez de contar estrellas, cuenta segundos. 1.000.000 de segundos suena muchísimo, ¿verdad? Pues 1.000.000 de segundos son unos 11 días y medio. 10 millones, unos 116 días. 100 millones, unos 3 años. 1.000 millones, unas 3 décadas. Ahora respira. 100.000 millones de segundos. Son miles de años. La escala se vuelve inhumana. Y eso es solo para que tu mente acepte que 100.000 millones no es mucho. Es otra especie de número. Si la Vía Láctea tuviera, digamos, 100.000 millones de estrellas, un orden de magnitud razonable, y tú pudieras contar una estrella, por segundo sin dormir, sin pestañear, sin equivocarte, tardarías miles de años en terminar. Mientras cuentas la primera fila, civilizaciones enteras nacerían, crecerían, se apagarían, y tú seguirías diciendo 2089, 2090, como una máquina maldita. Y aquí llega el primer twist. Ni siquiera podemos mirar la Vía Láctea entera desde fuera para contarla. Estamos dentro. Es como intentar contar los granos de arena de una tormenta mientras te golpea la cara con arena. La mitad de nuestra galaxia está escondida por el polvo interestelar. Nubes frías, oscuras, llenas de partículas que bloquean la luz visible. Hay zonas del cielo donde, en vez de estrellas, ves un vacío negro. Y ese vacío no es ausencia, es una cortina. Detrás puede haber millones de estrellas, pero tus ojos no lo saben. Entonces, ¿cómo demonios contamos algo así? Aquí entra el método que parece magia, pero es matemática con cicatrices. No contamos una por una. Tomamos una porción, un trozo del cielo. Medimos cuántas estrellas hay en ese volumen. Entendemos qué tipos de estrellas son, qué tan brillantes deberían ser, cuánto polvo las esconde, y extrapolamos. Es como estimar cuánta gente hay en una ciudad contando personas en una plaza. Solo que la ciudad mide 100.000 años luz de diámetro y está llena de niebla. Y cuando por fin crees que tienes un número, aparece la segunda trampa del universo. ¿Qué es exactamente una estrella? Parece una pregunta tonta, pero no lo es. Hay objetos que casi son estrellas. Enanas marrones, por ejemplo. Son bolas de gas que nacen como estrellas, pero no tienen masa suficiente para encender la fusión del hidrógeno de manera estable. Son como fogatas que nunca prenden del todo. Cálidas, oscuras, tímidas, invisibles para la mayoría de nuestros métodos clásicos. Si las incluyes, el número sube. Si las excluyes, baja.
Y no es una diferencia pequeña. Hay teorías y observaciones que sugieren que podrían ser increíblemente numerosas, escondidas como ratas en el sótano del cosmos. Ahora, aprieta el zoom mental. Incluso dentro de la categoría estrella, hay una asimetría brutal. No todas brillan como el Sol. De hecho, el Sol es más bien un tipo de estrella bien alimentada. La mayoría son enanas rojas, pequeñas, frías, tenues. Algunas son tan discretas que, a una distancia moderada, serían invisibles para nuestros ojos, incluso con un cielo perfecto. Si el universo fuera una ciudad, las estrellas tipo Sol serían las vallas publicitarias. Las enanas rojas serían las luces minúsculas, detrás de cortinas en un barrio infinito. Y esto importa porque cuando miramos lejos, la distancia no solo hace que las estrellas se vean más pequeñas, las borra. Lo que detectamos a grandes distancias no es todo, sino lo más brillante. Eso significa que cualquier conteo del universo lejano es, por naturaleza, una subestimación si no corriges por todo lo que no puedes ver. Y corregir eso es como intentar reconstruir el número de peces en el mar viendo solo los que saltan. Pero vale, dejemos un momento la Vía Láctea, porque tu pregunta no es ¿cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? Tu pregunta es la versión monstruosa. ¿Cuántas estrellas existen en el universo? Y aquí entra el acto primero de nuestra historia. El mundo donde todavía crees que la respuesta es un número único, redondo, con ceros bonitos, un número que se puede escribir en una pantalla y ya, para subir de nivel hay que introducir al verdadero protagonista, las galaxias. Una galaxia es una familia de estrellas unidas por gravedad, y el universo observable, la parte que podemos ver en principio, porque su luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang, contiene una cantidad que ya suena delirante, cientos de miles de millones de galaxias, quizá más. Y aquí es donde la narrativa se tuerce. Durante mucho tiempo se pensaba que había solo decenas de miles de millones. Luego mejoraron los telescopios, se miró más profundo, se corrigieron sesgos, y el número creció como si el universo se estuviera riendo en nuestra cara. Ah, ¿creías que ya habías terminado? Mira otra capa. Piensa en esto. Cuando apuntas un telescopio a una zona del cielo que a ojo se ve negra, vacía, muerta, lo que sale en la imagen no es nada. Sale un enjambre, una sopa de puntos y manchas. Y muchas de esas manchas, que parecen motas de polvo en una foto vieja, son galaxias completas, cada una con miles de millones de estrellas. Es un golpe emocional difícil de describir porque contradice tu intuición. El vacío no es vacío. Es un lugar lleno de cosas demasiado lejanas para que tu cerebro las respete como reales. Ahora viene una imagen que suelo usar porque da vértigo. Imagina que cada galaxia fuera un grano de arena. No estrellas, galaxias. ¿Cuánta arena cabe en tus manos? Un puñado, digamos. Ahora imagina que cada grano de ese puñado contiene, dentro, otra playa entera hecha de estrellas. Y que el universo observable no es tu puñado. Es una colección de playas, desiertos y dunas que se extienden más allá de tu horizonte. Pero si hay tantas galaxias, ¿por qué no vemos un cielo completamente blanco de luz? Buena pregunta. Y la respuesta es otra trampa. El universo se expande, y la luz de los objetos lejanos se estira, se enfría, se desplaza hacia el infrarrojo y más allá. Además, muchas regiones están llenas de polvo, y la luz de muchas estrellas aún no tuvo tiempo de llegarnos, o ya no puede alcanzarnos si el espacio se expande más rápido entre nosotros y ellas. El universo no es solo grande, es dinámico, como un escenario que se aleja mientras intentas enfocarlo. Ahora, hablemos de números sin anestesia. Si una galaxia promedio tuviera, por ejemplo, 100.000 millones de estrellas y tuviera 100.000 millones de galaxias, el cálculo fácil te da 100.000. 0x 0n. 0 and D 0 0 mil. 0 mil. Eso es un 10 seguido de 22 ceros. 10 con 22 estrellas. 10.000 trillones en escala larga o 10 sextillones en escala corta. Y ya te das cuenta del problema. El lenguaje se rompe. Los nombres de los números se vuelven decorativos, como etiquetas en frascos demasiado pequeños. Pero aquí llega el segundo twist importante. Ese cálculo promedio es una fantasía peligrosa, porque no todas las galaxias son iguales. Hay gigantes elípticas con billones de estrellas, monstruos que han devorado otras galaxias durante miles de millones de años, y hay galaxias enanas con solo millones o miles de millones. El universo está lleno de extremos. Si calculas con un promedio ingenuo, te engañas.
Si intentas ser más fino, el número no se estabiliza, se convierte en un rango. Así que la pregunta real no es ¿cuántas estrellas hay?, sino ¿cuántas estrellas creemos que hay dentro del universo observable, dado lo que podemos medir y lo que sabemos que no podemos ver? Y aquí, sin darte cuenta, hemos cruzado una frontera emocional. Ya no estamos contando luces, estamos contando incertidumbres, porque el universo observable tiene límites, no porque haya un muro, sino porque hay un horizonte de tiempo. La luz necesita tiempo para viajar, y el universo tiene una edad finita. Cuando ves una galaxia a miles de millones de años luz, no la ves como es ahora, la ves como era hace miles de millones de años. Estás mirando un fantasma, y ese fantasma, además, ha tenido su luz estirada por la expansión. Lo que llega a tus detectores no es la verdad completa, sino una versión deformada por el viaje. Ahora, añade otra capa que parece de ciencia ficción, pero es real. Incluso dentro del universo observable, hay regiones que nunca podremos alcanzar, y regiones cuya luz podría dejar de llegarnos en el futuro si la expansión se acelera. Es como si estuvieras en una balsa en un océano que se abre y las islas se alejaran. Puedes ver algunas por un rato, y luego se van, no por apagarse, sino por distancia y física. Entonces, ¿cómo contamos galaxias en un universo así? Miramos campos profundos, imágenes ultralargas de porciones minúsculas del cielo, contamos galaxias detectables, corregimos por las que no vemos, porque son débiles o pequeñas, modelamos cómo cambia la población con la distancia y el tiempo cósmico, y de ahí inferimos cuántas galaxias podría haber en total. Y aquí está la parte inquietante. Cada corrección es una apuesta, no una apuesta ciega, está guiada por física, pero sigue siendo una apuesta. Y el universo, como buen tramposo, se esconde precisamente donde tu apuesta es más frágil, en lo tenue, lo pequeño, lo lejano. Lo que sabemos con bastante seguridad es esto. La cifra total de estrellas del universo observable suele estimarse alrededor de 10 order 22 a 10 proto 24. Un rango, no un número, un abismo de 2 órdenes de magnitud. Eso significa que podríamos estar hablando de 100 veces más o 100 veces menos dentro de ese intervalo, dependiendo de supuestos sobre galaxias enanas, formación estelar temprana, polvo y límites de detección. Y ahora viene una escena mental que siempre me revuelve el estómago. Y aquí conectamos con ese asco del inicio, pero elevado a escala cósmica. Imagina que cada estrella fuese un grano de esa purpurina del frasco roto. Ahora imagina que el universo observable fuera una ciudad entera, con todas sus calles cubiertas de purpurina, pero no brillante y bonita, sino mezclada con lodo, pegada a basura, metida en alcantarillas, escondida bajo capas de polvo. Tú no puedes barrer y contar, solo puedes iluminar una esquina, medir cuántos brillos ves y adivinar cuánta purpurina hay bajo la suciedad. Y aún así, lo que adivinas es monstruosamente grande. Y la tensión sube por una razón. Hasta ahora hemos hablado como si estrellas fueran puntos estáticos. Pero no, las estrellas nacen y mueren. Algunas duran millones de años, otras miles de millones. Muchas mueren explotando y sembrando el espacio con elementos pesados, los mismos que terminan en planetas y en ti. Tu cuerpo es un registro de estrellas muertas. Literalmente llevas una historia de cadáveres estelares en la sangre, en los huesos, en el hierro que transporta oxígeno. Es poético. Y un poco repulsivo si lo piensas demasiado. Somos química reciclada de explosiones. Esto cambia el enfoque de la pregunta, porque cuando dices ¿cuántas estrellas existen?, podrías querer decir ¿cuántas hay ahora mismo? O ¿cuántas han existido a lo largo de toda la historia del universo? Y esas dos respuestas son diferentes. Una parte del público escucha esto y siente alivio. Ah, entonces hay otra capa, esto se pone interesante. Exacto. Porque el universo no solo tiene un inventario, tiene un flujo, un río de nacimientos y muertes. Y justo aquí, al final de esta primera parte, te dejo con una inquietud que abre el acto segundo. Si ya es difícil estimar cuántas estrellas hay hoy en el universo observable, ¿qué pasa cuando intentas sumar todas las que ya murieron, todas las que existieron y dejaron solo un remanente oscuro, enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros, invisibles salvo por su gravedad? En otras palabras, quizá estás intentando contar luces, en un lugar donde muchas luces ya se apagaron y aún así están. Perfecto. Si en la primera parte te dejé con una imagen incómoda, la de contar luces en un universo donde muchas ya se apagaron, ahora vamos a empujar esa incomodidad hasta que se convierta en vértigo.
Porque la pregunta ¿cuántas estrellas existen? Tiene una forma bonita y otra forma brutal. La bonita es la que aparece en titulares, un número con exponentes. La brutal es esta. La mayoría de las estrellas del universo no se ven, no porque estén lejos, sino porque ya no brillan, o nunca brillaron como esperabas. Y aquí empieza el acto segundo, donde la historia deja de ser un conteo y se vuelve una investigación criminal. Tenemos un cadáver, la luz que nos llega, y tenemos que reconstruir cuántos sospechosos había en la escena del crimen. Primero, ¿qué significa que una estrella muera? No es que desaparezca como si alguien apagara un interruptor y ya. Una estrella muere de maneras distintas según su masa, y cada muerte deja un objeto distinto, como si el universo tuviera una fábrica de restos. Las estrellas pequeñas, como el Sol, o más pequeñas, terminan hinchándose y soltando capas de gas, hasta quedar como enanas blancas. Núcleos calientes, densos, del tamaño de la Tierra, pero con una masa comparable a la del Sol. Un objeto que brilla un tiempo, sí, pero que con miles de millones de años se enfría y se vuelve un carbón cósmico. Las estrellas masivas mueren con violencia, colapsan, explotan y dejan una estrella de neutrones o un agujero negro. En la estrella de neutrones, la materia está tan comprimida que un pedazo del tamaño de un terrón de azúcar pesaría como una montaña. En el agujero negro, la gravedad se vuelve una trampa sin salida. Ahora, siente el primer golpe emocional. Si el universo lleva miles de millones de años formando estrellas, eso significa que ya han muerto cantidades absurdas. Y muchas de sus cadáveres son casi invisibles. Si quieres contar estrellas reales a lo largo de la historia, estás intentando sumar no solo lo brillante, sino lo apagado, no solo lo obvio, sino lo oculto. El problema es que nuestros ojos y muchos de nuestros instrumentos están enamorados de lo brillante, nos engañan, nos muestran un universo social. Las estrellas extrovertidas, las que gritan, pero el universo está poblado también por estrellas tímidas, por remanentes silenciosos, por masas oscuras que no se anuncian. Entonces, ¿cómo se descubre algo que no brilla? Con gravedad, con estadística, con sombras. Aquí entra una de las ideas más escalofriantes y a la vez hermosas de la astronomía. A veces no ves un objeto, pero ves lo que le hace a la luz de otro. Gravedad significa curvatura. La luz cuando pasa cerca de una masa puede desviarse. Eso produce lentes gravitacionales, galaxias que amplifican la luz de galaxias aún más lejanas. Y en escalas menores hay un fenómeno casi perverso. Microlente gravitacional. Si un objeto compacto y oscuro pasa justo delante de una estrella de fondo, la estrella se ve un poco más brillante durante un tiempo, y como si alguien hubiera acercado una lupa, luego vuelve a la normalidad. No ves al objeto, ves su huella. ¿Y qué te dice esto? Que puede haber poblaciones enteras de objetos compactos, enanas marrones, enanas blancas frías, agujeros negros pequeños, que están ahí pasando como carteristas en una multitud, tocando la luz de otros sin mostrarse. Y aquí viene el primer twist grande de esta parte. Cuando intentamos contar estrellas del universo, la cifra depende de si consideras estrellas solo a las que brillan ahora, o a todo lo que nació como estrella, y hoy es un remanente. Y ese cambio de definición no es filosófico. Puede alterar el total histórico de manera gigantesca. Ahora bien, dijimos que el rango típico para estrellas actualmente existentes en el universo observable se menciona a menudo alrededor de 1022 a 1024. Pero ese rango ya viene cargado de correcciones por cosas que no vemos. Lo que casi nunca se explica con el dramatismo que merece es por qué es tan difícil cerrarlo en un único número. Hay 3 razones principales, y las 3 son puñaladas a la intuición. Primera puñalada. La mayoría de las estrellas son pequeñas y tenues. La función de masas inicial, el reparto de masas con el que nacen las estrellas, favorece a las pequeñas. Esto no es un detalle técnico, es una condena para quien quiere contar, porque una estrella pequeña puede vivir muchísimo tiempo, pero brilla poco. Está ahí, sí, y es real, pero no te facilita el trabajo, no quiere ser contada. Imagina una ciudad donde el 80% de la gente se mueve solo en sótanos con linternas. Si tú intentas estimar la población mirando desde un helicóptero de noche, vas a subestimar brutalmente. Verás las avenidas iluminadas, los estadios, los carteles, pero no verás el laberinto subterráneo. Segunda puñalada, el polvo. El polvo interestelar no es polvo como el de tu estantería. Son partículas microscópicas, mezclas de carbono, silicatos, hielo, compuestos que se agrupan en nubes frías.
Estas nubes absorben y dispersan luz visible, pero dejan pasar mejor el infrarrojo. Eso significa que el universo visible es incompleto. Si cuentas en visible, estás contando con los ojos vendados a medias. Y aquí aparece una imagen que me gusta porque es asquerosa y exacta. El polvo interestelar es como grasa vieja en un extractor de cocina. Está pegado en capas que no parecen gran cosa, hasta que intentas ver a través de él y te das cuenta de que te roba el mundo. La galaxia puede estar ahí, pero la capa sucia te oculta habitaciones enteras. Tercera puñalada, el tiempo. Cuando miras lejos, miras atrás. Pero el universo joven no era como el actual. La formación estelar tuvo épocas de frenesí y épocas de calma. Hubo un boom de nacimiento de estrellas en cierto periodo cósmico. Y eso significa que el universo que ves a distintas distancias es, literalmente, el universo en distintas edades. Estás intentando hacer un censo en una ciudad que cambia de forma mientras la observas. Y además lo haces mirando fotografías de décadas, distintas, todas mezcladas. Ahora vamos a subir el dramatismo con un escenario. Piensa en la historia del universo como una noche larguísima. En el principio, la oscuridad era casi total. No había estrellas, no había galaxias. Luego, en algún momento, nacieron las primeras luces. Esas primeras estrellas, las llamadas primordiales, extremadamente pobres en elementos pesados, fueron probablemente monstruos masivos, muy luminosos y muy breves. Vivían poco, morían rápido. Eran fuegos artificiales cósmicos, y aquí viene una idea que es un gancho emocional por sí sola. Es posible que el universo haya tenido una población enorme de estrellas, que ya no existen como estrellas luminosas. Vivieron rápido, murieron joven, y dejaron el escenario preparado para las generaciones posteriores. Y si quieres contar cuántas estrellas han existido, tienes que sumar esa generación fantasma. Pero, ¿cómo se suma una generación que no podemos ver directamente? Observando su consecuencia, los elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, silicio, todo eso se fabrica en estrellas y en explosiones estelares. Si ves una galaxia con cierta metalicidad, así llaman los astrónomos a la abundancia de elementos pesados, puedes inferir cuántas generaciones de estrellas tuvieron que vivir y morir para enriquecer ese gas. Es como entrar a una cocina y ver una capa de grasa, manchas de salsa, ollas gastadas, y deducir cuántas cenas se han cocinado ahí. Aunque no hayas visto ninguna, no es una película bonita, pero es una pista poderosa. Y aquí llega el segundo twist. Contar estrellas se convierte en contar producción de elementos. Ya no es una pregunta de cuántos puntos hay, sino de cuánta fábrica hubo funcionando. Ahora respira, porque voy a romper otra intuición. Muchos imaginan que el universo está lleno de galaxias promedio, pero no. Hay galaxias enormes, como ciudades que nunca duermen, con miles de millones de estrellas naciendo y muriendo a ritmos distintos. Y hay galaxias pequeñas, enanas, que parecen insignificantes, pero que podrían ser numerosísimas. Y si son numerosísimas, el total de estrellas puede estar dominado por ellas, aunque cada una tenga pocas. Esto produce una paradoja que suena ridícula, pero puede ser real. Una inmensa parte del conteo total puede estar escondida en galaxias, tan débiles que apenas las detectamos. Es como descubrir que la mayor parte de la población del planeta vive en aldeas de las que nadie tiene mapas, porque son pequeñas, dispersas y no emiten señales. Y justo cuando crees que el universo ya te lo puso difícil, aparece una tercera clase de trampa. El universo no solo es grande, es incompleto para nosotros. Hay un horizonte observable. No podemos ver más allá porque la luz no tuvo tiempo de llegar. Pero incluso dentro de lo observable, hay partes que están en un límite extraño. Regiones cuya luz nos llega hoy, pero que quizá nunca podremos visitar, nunca podremos interactuar, nunca podremos confirmar con mediciones directas más allá de esa luz antigua. Es como recibir una carta desde una isla que se está alejando para siempre. Sabes que existió. La carta lo demuestra, pero no puedes ir a comprobar los detalles. Y eso nos lleva a una distinción crucial que pocos títulos de YouTube explican con precisión. Universo observable versus universo total. Tu video se llama ¿Cuántas estrellas realmente existen en el universo? Si alguien escucha universo en sentido absoluto, la respuesta se vuelve casi aterradora. Podría ser infinito o muchísimo más grande que lo observable. En un universo potencialmente infinito, hablar de cuántas estrellas existen puede no tener un número finito, pero como comunicadores solemos hablar del universo observable, porque es lo que la física y la observación nos permiten acotar con algo parecido a honestidad. Pero aquí viene el giro narrativo que te conviene usar.
Aunque nos limitemos al universo observable, ya estamos hablando de números, que dejan a tu cerebro sin agarre. Y esa es la gran ironía. Incluso el pequeño universo que podemos ver es inmenso más allá de toda intuición humana. Ahora, te voy a dar una escena para la voz en off. Una escena que funciona muy bien en pantalla si la animas con escalas. Imagina que cada estrella es un grano de arena. Un solo vaso de arena tiene aproximando millones de granos. Un camión, miles de millones. Una playa, números que tu mente ya no puede imaginar con precisión. Ahora sustituye. El universo observable tiene del orden de 1022 a 1024 estrellas. Eso es como decir tantas estrellas como granos de arena en miles de planetas cubiertos de playas, y aún así probablemente más. Pero el verdadero shock no es el número. El verdadero shock es el mecanismo, porque muchas de esas estrellas no están separadas como puntos tranquilos en un fondo. Están en regiones donde nacen de forma salvaje. Nubes moleculares gigantes, viveros estelares donde el gas colapsa en filamentos, donde nacen cúmulos con miles de estrellas, donde algunas mueren rápido y su muerte es tan violenta que puede disparar el nacimiento de nuevas. Es un ciclo, una cadena, un sistema casi orgánico. Y aquí aparece un detalle que le mete tensión dramática. El universo no ha producido estrellas a un ritmo constante. Hubo una época de máxima producción estelar, después el ritmo ha ido bajando en promedio. Eso significa que el universo, en cierto sentido, ya pasó su juventud ardiente. Está envejeciendo. Sigue habiendo nacimientos, sí, pero el gran festival fue antes. Entonces, si quieres un twist poderoso para el espectador, puede que el universo actual sea menos estrellado en términos de nacimientos, por año que el universo de hace miles de millones de años. O sea, estamos viviendo en una época relativamente tranquila comparada con el pasado cósmico, y a la vez, seguimos mirando esa época violenta porque la luz de entonces nos llega ahora. Es como ver videos antiguos de una ciudad en guerra mientras hoy paseas por sus ruinas silenciosas. Ahora, vamos a plantear la pregunta que acelera el pulso del acto segundo. Si el universo observable tiene alrededor de 1022 a 1024 estrellas hoy, ¿cuántas han existido en total desde el principio? No te voy a dar todavía un número definitivo porque aquí viene el juego narrativo. Para responderlo necesitamos hablar de la historia de formación estelar del universo, y eso es justamente el puente al acto tercero. Necesitamos entender cuánto gas había, cuándo se convirtió en estrellas, cuántas nacieron, cuántas murieron, cuánto quedó encerrado en remanentes oscuros. Y ahí entra un elemento cinematográfico perfecto: la luz de fondo, porque hay una luz que llena el universo, el fondo cósmico de microondas, la foto de bebé del cosmos. Y hay también un fondo de luz infrarroja y ultravioleta, producido por estrellas a lo largo del tiempo. Estos fondos actúan como contadores indirectos. Te dicen cuánta energía emitieron las estrellas en conjunto. Si sabes cuánta energía emite una estrella promedio a lo largo de su vida, puedes estimar cuántas estrellas tuvieron que existir para producir ese brillo acumulado. No cuenta nombres, cuenta calorías cósmicas. Es como entrar a un estadio vacío y mirar el suelo lleno de vasos de plástico, migas, manchas, y calcular cuántas personas estuvieron ahí por la cantidad de basura. Asqueroso, sí, eficaz también. Y ahora, justo antes de cerrar esta parte, quiero apretar el suspense con una frase que cambia el sentido de todo. Puede que el número de estrellas que existen dependa de si consideras que una estrella deja de existir cuando deja de brillar, o si aceptas que sus restos, enana blanca fría, estrella de neutrones, agujero negro, son la continuación legítima de esa estrella. Porque si aceptas lo segundo, entonces el universo está lleno de estrellas sin luz, y tu conteo se infla con una población fantasma. Y si aceptas lo primero, estás contando solo lo que el universo todavía presume. La historia se está acercando al punto más tenso, el momento en que intentamos poner un número no solo a lo observable, sino a lo histórico, a lo que ya pasó, a lo que ya se apagó. Bien, si hasta ahora el universo era un océano oscuro salpicado de luces, en esta parte vamos a hacer algo que se siente casi ilegal. Vamos a intentar reconstruir todas las luces que alguna vez se encendieron, incluso las que ya se apagaron hace tanto que su historia quedó enterrada bajo capas de tiempo y expansión. Aquí el acto tercero empieza como empiezan las buenas historias, cuando el protagonista cree que ya entiende el mapa, y de pronto descubre que el mapa es solo una esquina de la habitación. Porque ¿cuántas estrellas existen? Tiene un truco final que no es matemático, sino conceptual. La palabra existen cambia de sentido dependiendo de dónde pongas la frontera de la realidad.
y la frontera se llama horizonte. Horizonte observable. Hay una tentación muy humana, creer que si algo no lo podemos ver, entonces no cuenta. Pero el universo no negocia con nuestra comodidad. Lo que está más allá del horizonte no desaparece por el hecho de que tú no puedas recibir su luz. Simplemente queda fuera de tu conversación con él, como una ciudad al otro lado de un desierto infinito. No la oyes, no la hueles, pero sigue ahí. Si el universo total es más grande que lo observable, y todo indica que lo es. Y aquí aparece el giro que, en un guión de voz en off, conviene soltar como un cuchillo. Si el universo total es mucho mayor que el observable, el número de estrellas total podría ser inimaginablemente mayor. Quizá tan grande que contarlas no tiene sentido. Pero calma, no vamos a escapar por la puerta filosófica. Vamos a hacer lo que hace la ciencia cuando la realidad se vuelve demasiado grande. Poner límites claros. Para tu video, la respuesta honesta y poderosa es: vamos a contar lo que podemos justificar con observación y física, y ese territorio es el universo observable. Dentro de ese territorio podemos intentar dos conteos distintos. ¿Cuántas estrellas hay ahora? Luminosa plus correcciones. ¿Cuántas estrellas han existido en total a lo largo de la historia del universo observable? El primer conteo ya te dejaba mareado. 1022 a 1024. El segundo es el que te arranca el suelo. Para hacer el segundo conteo, no puedes mirar estrella por estrella. Tienes que mirar el ritmo al que el universo convirtió gas en estrellas. La tasa de formación estelar cósmica. En otras palabras, ¿cuántas toneladas de gas por año cósmico se transformaron en estrellas? Aquí viene una imagen que funciona brutalmente bien en narración. Imagina el universo como una gigantesca panadería que hornea estrellas. Al principio la panadería está fría, no hay hornos encendidos. Luego, de pronto, los hornos se encienden y la producción se dispara. Hay humo, hay calor, hay actividad. Después, con el paso de miles de millones de años, la panadería sigue trabajando, pero cada vez con menos intensidad, porque va gastando ingredientes, porque el gas se calienta, porque las condiciones cambian. ¿Cuándo fue el pico de esa producción? Hubo una época en la que el universo estaba, literalmente, más dispuesto a fabricar estrellas que hoy. No porque quisiera, sino porque tenía más gas frío disponible y las galaxias chocaban y se alimentaban con más frecuencia. En esa época nacían estrellas a ritmos mucho mayores que ahora. Y nosotros desde aquí, desde el presente, podemos ver esa época mirando lejos, porque mirar lejos es mirar atrás. Entonces, si integras ese ritmo a lo largo del tiempo, si sumas producción por año durante miles de millones de años, puedes estimar cuánta masa total se convirtió en estrellas. Y con eso aproximar cuántas estrellas nacieron en total. Pero aquí llega la parte repulsiva, la capa que ensucia la idea limpia de masa convertida en estrellas. Cuando nacen estrellas, no todas sobreviven. Muchas mueren rápido, devuelven material al gas, y ese gas puede volver a formar nuevas estrellas. Es reciclaje cósmico. Una misma materia prima puede haber pasado por el interior de varias estrellas en distintas generaciones. El universo cocina y recocina los mismos ingredientes, como un guiso que nunca se tira, solo se recalienta, se condimenta y se vuelve más oscuro. ¿Eso qué significa para el conteo? Que cuántas estrellas han existido no es lo mismo que cuánta materia estelar hay hoy. Hoy ves un inventario. La historia es un carrusel de nacimientos, muertes y reciclaje. Para estimar el total histórico necesitas entender cuántas estrellas se formaron por cada unidad de masa, y eso depende otra vez del reparto de masas. ¿Cuántas fueron pequeñas, cuántas grandes, cuántas explosivas? Y aquí entra un elemento que te da un twist espectacular. El universo puede haber producido un número enorme de estrellas pequeñas que siguen vivas hoy, y también un número enorme de estrellas grandes que ya murieron y solo dejaron restos oscuros. Dos poblaciones distintas, dos invisibilidades distintas. Ahora, pongamos el guión en modo thriller con una pregunta. Si la mayor parte de las estrellas son pequeñas y viven mucho, ¿podría el universo estar lleno de estrellas antiguas todavía encendidas, simplemente muy tenues? Sí, y eso empuja hacia arriba el conteo actual. Pero si al mismo tiempo el universo tuvo una juventud con estrellas gigantes que murieron rápido, entonces el conteo histórico podría ser todavía más salvaje que el actual. Y aquí viene un recurso narrativo que engancha mucho. Vamos a imaginarlo como capas de una ciudad. En la superficie, en los barrios iluminados, están las estrellas brillantes que vemos con facilidad. En callejones y sótanos están las enanas rojas, miles de millones, discretas.
Bajo todo eso, en túneles sellados, están los remanentes, enanas blancas frías, estrellas de neutrones, agujeros negros, y, además, en las afueras, casi fuera del mapa, están las galaxias diminutas, débiles, que apenas detectamos, pero podrían ser legión. Ahora, ¿cómo se intenta estimar cuántas estrellas han existido con todo esto? Con un enfoque que suena frío, pero tiene algo de épica. Se calcula la densidad estelar en el universo. Se estima cuánta masa total ha pasado por fases estelares y se convierte esa masa a número de estrellas usando una distribución típica de masas, y de ahí sale un rango para el total histórico. No te voy a mentir. Según supuestos razonables, ese número puede ser del orden de 10 o 23 a 10 o 25 estrellas formadas a lo largo de la historia del universo observable. A veces incluso se cita más alto dependiendo de cómo se modela la población de galaxias pequeñas y de estrellas tenues. Y la diferencia entre 1023 y 1025 no es un poquito, es 100 veces. Es el tipo de incertidumbre que en la vida diaria sería inaceptable. Pero en cosmología es un milagro que podamos acotar algo así. Y justo aquí llega el twist más potente de esta parte, el que convierte a tu video en algo más que números. Aunque el universo tenga 1024 estrellas, eso no significa 1024 soles. La mayoría no son como el Sol. La mayoría son pequeñas, frías, largas. Algunas pueden vivir billones de años, muchísimo más que la edad actual del universo. Es decir, hay estrellas que nacieron en la infancia del cosmos y que, en términos de vida estelar, ni siquiera han llegado a la mitad de su historia. Siguen ahí como fósiles vivos, y si eso no te da escalofríos, prueba esto. El Sol no es una estrella eterna, es una vela en una habitación gigantesca. En el futuro, cuando el universo esté más viejo, puede que casi todas las estrellas como el Sol ya hayan muerto, y el firmamento esté dominado por enanas rojas y restos apagados. El universo del futuro será más oscuro, más lento, menos espectáculo, más brasa. Pero todavía no hemos rematado, falta el golpe final de tensión, la expansión. Porque el universo no solo cambia en el tiempo por evolución estelar, cambia porque el espacio entre galaxias se estira. Eso tiene una consecuencia emocionalmente inquietante. Aunque hoy podamos ver miles de millones de galaxias, en el futuro lejano, muchas dejarán de ser observables desde nuestra región del espacio, porque su luz se estirará y se desvanecerá más allá de lo detectable. Es como si el universo estuviera apagando las luces del escenario. No porque las estrellas se mueran, sino porque el escenario se aleja. Así que la idea de cuántas estrellas existen es también una fotografía dependiente del momento. Si alguien preguntara lo mismo en un futuro absurdamente lejano, la respuesta observable sería mucho menor, aunque el universo total no haya perdido estrellas en el sentido absoluto. Ahora, otro giro narrativo delicioso para tu guión. Lo que tú ves como un número gigantesco no es el final del cuento, porque puede que la cifra total de estrellas sea solo un detalle comparado con otra realidad. Hay más espacio que cosas, mucho más. Las estrellas, por numerosas que sean, están separadas por abismos de vacío. El universo es una estructura donde la materia es la excepción y el vacío es la norma. Esto produce un contraste visual perfecto. Puedes decir 10-24 estrellas, y aún así el universo es, en la mayoría de sus lugares, negro y frío. Es como una ciudad donde hay farolas. Pero la distancia entre farolas es un desierto. Y entonces vuelves mentalmente al frasco de purpurina del inicio. Miles de puntitos brillantes sobre basura. Desde cerca parece lleno. Desde lejos, es una acera casi vacía con algunos brillos dispersos. El universo es así, la magnitud te engaña, la densidad te humilla. Ahora, para empujar el suspense hacia la parte final, hay que hacer una jugada. Plantear la pregunta que el espectador no sabía que iba a querer. Si el universo observable tiene hasta 10 o 24 estrellas, ¿por qué, con semejante cantidad, no hemos encontrado evidencia clara de vida, inteligente por todas partes? No vamos a resolver el paradigma completo aquí, pero como recurso dramático sirve para el último tramo. El número enorme no garantiza compañía. El número enorme no garantiza respuesta. Puede haber sextillones de estrellas y aún así sentirte solo mirando al cielo. Y esa soledad mezclada con la abundancia es una combinación emocional muy potente, y aquí cierro esta parte con el giro que te abre el final del relato. Podríamos estar subestimando el conteo porque estamos ciegos, a las estrellas más tenues y a las galaxias más pequeñas, o podríamos estar sobreestimando por asumir que lo que vemos se comporta igual en todo el universo observable. En otras palabras, incluso con nuestros mejores métodos, el universo todavía puede estar escondiendo cartas
en la manga. La última parte es donde vamos a aterrizar el número sin matar la magia, donde vamos a responder al título con una frase que se sienta definitiva y al mismo tiempo honesta, y donde el final va a cerrar el círculo con una imagen tan satisfactoria como incómoda. El universo como un vertedero de luz antigua, a donde contamos lo que brilla y adivinamos lo que ya se hizo sombra. Ahora sí, vamos a forzar al universo a ponerse contra la pared y responder con la cosa que más odia. Un número. Pero antes, un aviso narrativo. Este será el momento en el que el espectador cree que llega la respuesta final. Y justo ahí es cuando el universo se vuelve más tramposo. Porque cuando hablamos de cuántas estrellas existen, no estamos contando lamparitas en un techo. Estamos leyendo un incendio a distancia, a través de humo, con un reloj que no marca la misma hora para todos. Aún así podemos acercarnos muchísimo a una respuesta útil, y el camino para hacerlo tiene un sabor muy especial. Es como estimar cuántas personas hay en una fiesta sin ver la sala, solo escuchando. El ruido a través de la pared. La pared es el espacio. El ruido es la luz. El conteo que no cuenta. Hay un método mental que parece casi brujería, pero es puro pragmatismo. En vez de contar estrellas directamente, los astrónomos pesan la luz total y la traducen a población estelar. No porque les guste complicarse, sino porque el universo no coopera con un censo directo. Piensa en una galaxia lejana. No distingues estrellas individuales. La ves como una mancha. Pero esa mancha tiene un brillo, un color, una forma espectral. Y esas señales te dicen cosas. Si la luz es muy azul, suele indicar estrellas jóvenes y calientes, un brote reciente de formación estelar. Si la luz es más roja y suave, suele indicar una población vieja, estrellas que llevan mucho tiempo ahí. Si falta luz en ciertas longitudes de onda, puede ser que el polvo se la esté tragando. Y si aparece en el infrarrojo, puede ser que esa luz robada haya sido reemitida por el propio polvo como calor. Cada galaxia es un paquete de pistas. Con suficientes galaxias puedes construir una estadística de poblaciones, y entonces sucede algo que es precioso y aterrador. El universo entero se vuelve un problema de contabilidad energética. ¿Cuánta luz total producen todas las galaxias del universo observable? No es una cifra que puedas mirar con tus ojos, pero hay fondos de luz acumulada. Un brillo difuso que viene de todas partes, generado por estrellas a lo largo de la historia. Si puedes estimar esa energía total, puedes inferir cuánta masa pasó por estrellas, y por tanto cuántas estrellas tuvieron que existir para emitirla. Es como entrar a una casa vacía después de una fiesta y calcular cuántos invitados hubo por la cantidad de botellas, migas, manchas, vasos aplastados. Repulsivo, eficaz. Y aquí el asco vuelve a funcionar. El universo también deja residuos, no de plástico, sino de radiación. Y eso nos lleva a un punto crucial. La respuesta no es un solo número porque el universo no es una sola clase de cosa. Las galaxias cambian con el tiempo. La formación estelar sube y baja. El polvo oculta y delata. Y sobre todo, hay objetos que escapan a la vista. Estrellas demasiado débiles, restos estelares, poblaciones en galaxias mínimas. Aún así, de ese caos sale un rango que es consistente con lo que contamos por múltiples caminos. Y entonces, en voz alta, sin pedir perdón, dentro del universo observable, el número de estrellas que existen ahora mismo se estima típicamente alrededor de 1022 a 1024. Ese rango no es una evasión, es una confesión de honestidad, porque el universo no te permite cerrar el cerrojo con más precisión, sin asumir cosas que podrían ser falsas. Si aprietas demasiado el rango, te estás inventando seguridad. Pero eso no basta para un video que promete realmente. Así que vamos a darle al espectador la satisfacción que quiere, una cifra que se sienta como un golpe. Si tuvieras que elegir un número central, una especie de ancla mental para narración, podrías decir alrededor de 1023 estrellas en el universo observable. 10 a la 23, un 1 seguido de 23 ceros. O, si quieres convertirlo en algo que suene brutal, 100.000 trillones, según cómo tu audiencia maneje la escala, una cantidad que hace que cualquier palabra se quede pequeña. Pero aquí viene el twist final que hace que la historia valga la pena. Ese número central es como decir, en esta playa hay muchísima arena, sin mencionar que parte de la arena está mojada, parte enterrada, parte volando, parte pegada a algas, parte mezclada con basura. Porque no estamos contando solo luces bonitas, estamos contando también lo que no se ve, las estrellas que no quieren ser vistas. Hay un tipo de invisibilidad que no es solo distancia, es timidez física.
La mayoría de estrellas son pequeñas, frías, discretas. Algunas brillan tan poco que, incluso dentro de su propia galaxia, se pierden en el resplandor combinado de otras fuentes. En galaxias lejanas quedan sepultadas en la luz integrada. ¿Eso significa que podríamos estar perdiendo una fracción enorme del conteo? Podríamos estar perdiendo, y al mismo tiempo hay límites. Porque aunque no las veas individualmente, su masa y su influencia dejan huellas. Si una galaxia tiene cierta dinámica, cierta gravedad, cierta evolución química, no puedes meterle un ejército infinito de estrellas, ocultas sin que algo se note. El universo te permite esconder cartas, sí, pero no te deja esconder el mazo completo. Y aquí entra un elemento que al público le encanta: la idea de que los telescopios modernos abren puertas nuevas. Cuando observas en infrarrojo, atraviesas polvo. Cuando observas con instrumentos más sensibles, capturas galaxias más débiles. Cuando apilas exposiciones y haces campos profundos, la oscuridad deja de ser negra y empieza a ser un enjambre. Lo fascinante es que cada vez que ampliamos el alcance, el universo responde con un gesto casi insolente. Ah, mirabas aquí. Pero también hay esto. No es infinito en un sentido ingenuo dentro de lo observable, pero sí parece inagotable para la intuición humana, el número que nadie piensa en pedir. Ahora, el golpe emocional más fuerte no está en cuántas estrellas hay hoy. Está en lo siguiente: ¿cuántas estrellas han existido a lo largo de toda la historia del universo observable? Aquí es donde el conteo se siente como profanación, porque ya no estás contando lo que brilla, estás contando lo que ardió. Si integras la historia de formación estelar, es decir, si sumas la producción de estrellas durante miles de millones de años cósmicos, obtienes un total histórico que es mayor que el inventario actual, porque una parte de esas estrellas ya murió, y algunas murieron en escalas de tiempo ridículamente cortas comparadas con la edad del universo. En términos narrativos, es como contar no solo las velas encendidas en una catedral, sino todas las velas que alguna vez ardieron, ahí desde que se construyó, incluyendo las que se consumieron hasta desaparecer. La estimación histórica, razonable y compatible con modelos, puede situarse alrededor de 1023 a 1025 estrellas formadas a lo largo de la historia del universo observable. Otra vez, rango. Otra vez, humildad. Pero también una conclusión que duele, porque si el número histórico se acerca al extremo alto, significa que el universo ya encendió y apagó una cantidad de estrellas tan grande que el cielo que vemos es solo el resto de una hoguera antigua. Y ahora viene el giro que cierra el círculo con la emoción del inicio. Esa belleza que ves en el firmamento no es solo belleza, es residuo, es combustión, es materia procesada. Cuando miras al cielo no estás mirando un decorado, estás mirando un cementerio y una guardería al mismo tiempo. La respuesta real que funciona en YouTube. Entonces, ¿cómo lo dirías de forma satisfactoria, clara y contundente, sin traicionar la verdad? Podrías hacerlo como una escalera de impacto, sin repetir lo anterior, sino apretando el clímax. Si sales a una noche perfecta, verás miles. Si te vas a la escala de una galaxia como la nuestra, estás hablando de cientos de miles de millones. Si saltas al universo observable, estás en el terreno de los sextillones de estrellas, alrededor de 1023, con un rango plausible entre 1022 y 1024. Y si cuentas todas las que han nacido a lo largo del tiempo cósmico, podrías estar rozando 1025. Y luego, el remate que se siente como un twist existencial. Pero esa cifra no es el universo, es lo que el universo nos deja ver. Porque existe una posibilidad, no como fantasía, sino como consecuencia de un universo total mayor que el observable, de que haya muchísimo más allá. Y si el universo total es muchísimo más grande, el número total de estrellas podría ser descomunalmente mayor de lo que jamás podremos verificar. Eso no hace la respuesta menos real, la hace más honesta. La realidad no termina donde acaba nuestra vista. El final de la mini-historia, pero a escala cósmica. Ahora volvamos a aquella acera. El frasco de purpurina no estaba allí para ser bonito. Estaba allí porque alguien lo tiró, porque se rompió, porque el viento lo arrastró, porque quedó pegado en basura húmeda. Y aún así, cuando los faros lo encendían, brillaba como un cielo pequeño, cruel, hipnótico. El universo se parece demasiado a eso. Un espectáculo de brillo nacido de procesos violentos. Colapsos, explosiones, choques de galaxias, hornos nucleares, estrellas muriendo, para que existan elementos, polvo ocultando y delatando, luz estirada hasta volverse casi un susurro, un lugar donde la belleza no es limpia, está mezclada con los restos, con la historia. Y aquí está el verdadero realmente del título.
No existen tantas estrellas como un número fijo. Existe un océano de estrellas, cuya cantidad depende de hasta dónde puedes ver, de cómo corriges tu ceguera, y de si cuentas solo luces o también cenizas. Así que cuando alguien te pregunte ¿cuántas estrellas hay?, tú puedes responder con una frase que suena como sentencia. En el universo observable hay, probablemente, del orden de 10-23 estrellas. Y luego, con una sonrisa incómoda, añadir, y eso es solo lo que alcanza a encenderse en nuestros ojos. Porque fuera de nuestra ventana, el universo puede estar lleno de estrellas que jamás tendrán un faros para revelarlas. Y si eso te deja una sensación rara, satisfacción por la respuesta, curiosidad por lo que queda fuera, y un toque de repulsión al entender de qué está hecha esa belleza, entonces el gancho del inicio hizo su trabajo. No te vendió un cielo limpio. Te mostró el cielo como realmente es, un brillo sobre el abismo, a veces sobre la basura cósmica de su propia historia,